suicidio y sobre todo sobre prevención del suicidio, porque parece una tontería, pero la expresión emocional es muy, muy importante para procesar emociones, no diría desagradables, que a veces se pueden tener emociones desagradables que señalizan, como muy bien dijo Monse, sino emociones tan desagradables o tan continuamente desagradables que producen desesperanza, o que te hacen plantearse el sentido de tu propia vida. Estamos hablando antes sobre señales de alerta o no. Creo que había señales de alerta en los dos casos que hemos enfocado y se podían detectar. Lo interesante es no llegar a un extremo donde esas señales de alerta pues, no sean percibidas. Yo creo que estamos en una cultura, y eso es una parte muy interesante, aunque es una caja de Pandora que es más difícil de abrir, los factores sociales de la salud mental, como la cultura de la salud mental, como todos podemos ser en cierta medida promotores de salud mental para otros, así como estamos mucho valorando hacia afuera, diciendo pues relaciones tóxicas o personas tóxicas, también uno plantearse la cuestión no como culpables, buenos y malos, sino como una cuestión dinámica en la que cuánto es tóxico una persona para mí, cuánto soy tóxico yo para otra persona, olvidándonos un poco de una de las circunstancias, creo que culturales, que más desactivan la empatía y la esperanza, que principalmente son el estrés continuo y el narcisismo, la falta de empatía. En el caso de las instituciones, pues bueno, me gustaría sondear incluso de dónde, qué instituciones, dónde trabajan, si son empleados públicos, que alguien me haga un resumen, si son preguntarles también en la radio si podían venir de empresas o empresarios, porque igual pensaban que se les iba a linchar y no iba a ser el caso. Todos son empleados públicos, son del Cabildo. No. Cabildo hay, por ejemplo. Yo soy de Cabildo. Sí. Son maestros, profesores. Algunos. Sí, algunos. Me dice, te voy a decir en qué trabaja. Estoy muy orgulloso de mi trabajo. A ver, yo soy psiquiatra. Yo soy de ese sector tan demonizado en este momento socialmente como es el empresariado. Vale. Súper demonizado, o sea, somos los malos de la película. Sí. Y hay que tener una autoestima altísima para no creérselo. Sí, es interesante eso también porque lo rescato. Es decir, primero, la gente piensa que el acoso laboral se produce solo de arriba hacia abajo. Y hay acoso que se llama vertical ascendente, es decir, yo conchapeo a todo el equipo para cascar de arriba y no falta ser el jefe máximo, puede ser un cargo intermedio, o directamente por cuestiones que podemos abordar, pues ataco al compañero de al lado. Entonces, el empresario es fácil demonizarlo porque a nivel de manipulación social es más fácil decir, es uno contra el resto, ¿no? Porque es el que la cabeza visible. Tengo más votos si manipulo a los que están debajo diciendo que él es el malo, ¿no? Habría que pensar, pues el malo del malo serás tú, que estás por encima de mí, que soy empresario y me controlas, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, ambientes laborales que no son saludables o promotores de salud mental, que generan desesperanza. Entonces, hay sectores muy específicos que podemos comentar y por eso quería saber a qué se dedican. En deportes, por ejemplo. Te lo digo. En Por lo menos en la disciplina mía. Es horrible. ¿Qué deporte practicas? Ajedrez. Súper curioso porque la salud mental... Son muy buenos como jugadores, pero tienen una cantidad de problemas con respecto a habilidades sociales que es escandaloso. O sea, y después está el machismo y el narcisismo. O sea, es brutal. Pero sin embargo el ajedrez es un deporte que a nivel cognitivo conecta neuronas a millones. Sí, pero una cosa es que tú conectas hacia el deporte y eres el mejor. De hecho, la mayoría de los niños y adultos que tenemos son altas capacidades. Ahí va. Pero son altas capacidades intelectuales, no emocionales. Y muy competitivas. Y entonces te encuentras, y más ahí si después eres mujer. Porque, por ejemplo, en Lanzarote, presidentas de clubes, ahora mismo solo estoy yo y hay 4 clubes. Y es muy, muy complicado sacar un proyecto, darle clases a niños
viendo que tú como presidente no cobras, sacar recursos, tener personas dadas de altas para la seguridad social, venir de empresa, o sea, es muy, muy complicado y muchas veces dices, lo que estaba diciendo antes Monse, no quieres la palmadita en la espalda, no me des más problemas, con eso es suficiente, no me cuentes más, que yo saco mi trabajo adelante, pero no me cuentes más. Porque llega un momento en que la olla, o sea, no es que explote, es que directamente te conviertes en otra galaxia expandiéndote a un mundo nuevo, porque es horrible, es horroroso. Lo que pasa es que eso, que aprendes a decir, no, hasta aquí. Está claro que el estrés desactiva la empatía, entonces todo lo que sea un estrés no controlado o una dificultad dentro de que hay trabajo muy estresante, de no facilitar la expresión emocional o los espacios de descanso o las situaciones en las que yo pueda sentirme conectado o no sentirme utilizado como una especie de mercenario de mi entorno laboral que cambia su salud mental por dinero, su salud física a cambio de dinero, pues mejor. Está claro que una institución que sea sana tiene que generar un sentido de pertenencia, es decir, digamos, toda la salud mental. Yo quería ser platónico, pero me he dado cuenta que soy más aristotélico en el sentido que la virtud está en el término medio individual, en el sentido de la empresa tiene que dejarme un desarrollo individual, pero yo no puedo dominar la empresa, el individuo no puede estar encima del grupo. Y una forma de enfocarlo, fuera de egos y de competencias, es desactivar el ego, es decir, ver cuál es la tarea, la causa. A veces, cuando te metes, es muy curioso porque hay profesiones donde la dinámica favorece el acoso. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, en ámbitos tipo profesores. Es un sitio donde se da, hay un profesor en la sala, pueden... Sí, los profesores es un sitio donde, curiosamente, gente que tiene que transmitir valores a las nuevas sociedades y demás, pues tiene un índice alto de acoso. Las instituciones públicas también, curiosamente, las universidades también. La librería, sí. La hostelería, sí. Mucho. La hostelería, el acoso es tremendo, tremendo. Porque también el estrés es tan grande, por ejemplo en cocina, el estrés llega a ser tan alto que llegas hasta desactivar tu cabeza del lugar donde estás, de la tarea que estás realizando. Porque... Te disocias, sí, empiezas en modo automático, porque estás tanto en supervivencia, sobrevivir, sacar la tarea adelante, que te olvidas del compañero individuo. La carga de trabajo tan grande. Porque... Entonces, lo interesante también de la salud mental es ser consciente de lo que me está pasando para intentar balancear hacia el otro lado y compensarlo. Se trata de equilibrio. Hay gente que confunde la salud mental con la felicidad, pero para mí la salud mental es más el equilibrio. Es decir, pues estoy apoyando más en esto, tengo que rescatar la otra parte y volver a sentirme humano dentro de la empresa. Hay estructuralmente repercute en el sentido de que el exceso de competencia genera dinámicas de control. Entonces, es interesante que, como decíamos antes, que la gente valore la autoestima como una forma de sentirse autovalidado sin una validación externa. No sé, es un clásico en instituciones públicas el acoso a individuos que estén especialmente motivados intrínsecamente. Es decir, el cabildo nos paga a todos por igual. Si yo hago un proyecto en el cual me salgo del guión habitual, ¿cuál suele ser la respuesta de los compañeros? A machacarlo. Pero así, yo he sido concejal de servicios sociales en este ayuntamiento. O sea, yo lo he visto entre mis propios, yo era el político, o sea, no voy a decir subordinado, pero personalmente he visto cómo se machacaba a un técnico porque hacía su trabajo excelentemente bien. No le va fea la conducta de De los demás los que y no los lo demás se hacían. sienten. Claro. ¿Cómo Es así. lo podrían justificar desde el punto de vista vivencial? Ni siquiera identificar que alguien que hace las cosas bien, que es esta tarea, que es un servidor público,
llegue a un punto en el que pueda ser machacado por un compañero. Porque refleja la ineptitud claro, es que del me que lo está hace mal. poniendo en evidencia a mí Claro. que no me esfuerzo tanto, que no soy tan brillante, que no, o que no me soy implico humano. tanto, o que no tal, claro, me pone en evidencia el otro, entonces sale un mecanismo de defensa que... Es que hoy en día, en vez de aplaudir lo excelente, aplaudimos bajar la media. ¿Dónde se ha visto? Claro, O sea, somos el último país del mundo. En mediocridad el primero. En mediocridad el primero, efectivamente. Entonces, Bueno, yo creo que en vez de hacerlo tan particular, creo que tenemos que generalizar. Vivimos en una época de un neoliberalismo increíble, de que falta cohesión entre los sistemas y que al final las víctimas somos nosotros y somos nosotros quienes tenemos que buscar un equilibrio. A mí que me expliquen, de verdad, pues yo os estoy escuchando y a mí me encantaría que fuera tan fácil buscar ese equilibrio personal, cuando no me dejan. O sea, porque a cada paso que doy me están poniendo la zancadilla. Si no es el sistema laboral, es en el sistema personal social, es en el sistema de sanidad. O sea, yo no soy trabajadora de un ámbito público, yo soy estudiante de Derecho, soy mamá que cuida durante 30 años y mi vida laboral es un desastre porque esas empresas no nos quieren contratar por todos y cada uno de los problemas que tenemos. Pero esto no es por las empresas, es por el sistema que tenemos que tenemos encima de nosotros, que atacan a los técnicos y que atacan a unos colectivos que estamos por debajo, ¿no? Porque yo me siento por debajo de un sistema. Entonces, si no cambiamos el sistema con el que tenemos, que no lo vamos a cambiar. Y a mí me lo pone, no sé, si es percepción mía o que yo soy demasiado... eres inteligente. Claro, pero es que yo no consigo el equilibrio. Es percepción no me dejan suya. avanzar. Entonces, dime cómo lo hago. Claro, evidentemente. Ya no yo como Aprovecha, persona. lo hacemos personal. Claro, ¿cuáles son los dime factores que están cómo impactando? busco el equilibrio cuando tengo que abrir las calles con las manos a Las diario. manos. Tengo que ir abriendo calles, las calles tengo que ir abriéndolas con las manos todos los días, porque todos los días me encuentro la zancadilla, me encuentro un problema. Y esto, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito, en el hogar, en todos los ámbitos. Entonces, de verdad, a mí me encantaría que ustedes que ustedes que están preparados, que creo que estáis preparados, que yo hay veces, perdóname que lo diga, pero no sé, quizás va a sonar un poco heavy porque soy muy radical, pero yo no creo mucho en la psicología. A mí me ha dejado mucho que desear, porque yo como cuidadora han intentado decirme que yo tengo un problema psicológico. Yo no tengo un problema psicológico. Yo tengo un problema de empatía social. Tengo un problema de sistema y yo no tengo por qué ir a un psicólogo para admitir absolutamente nada. Entonces, hay veces que me hace perder la confianza en todo. Eso es porque a veces uno vuelve al equilibrio. La pregunta no es si crees en la psicología o en la psiquiatría, sino si crees en ti. No, pues por eso mismo es que como creo en mí, no creo lo que me dicen. O sea, yo cuando yo salgo a la calle yo no tengo que admitir, ni tengo que luchar contra nada. Tiene que haber un sistema preparado. Quiero decir, si yo creo en mí suficientemente, el discurso que proyecto o que dirijo respecto a lo que me pasa es distinto. Es decir, yo confío en mí, sé mis fortalezas y hago lo mejor que puedo con el entorno en el que me toca vivir. Sí, pues por eso te digo, a mí cuando un psicólogo me dice que yo necesito un psicólogo para enfrentarme a esa sociedad que no tiene esa empatía y ejerce la discriminación a diestro y siniestro sin ningún tipo de miramiento, es que no tengo por qué ir a un psicólogo para yo admitir eso. Lo que tenemos que entender es que lo que tenemos que hacer una psicología social para que todos, para entender... Es lo que estamos haciendo ahora. Claro, pero es lo que te decía, entonces, ¿cómo busco el equilibrio? Si tú a mí me dices que yo necesito un psicólogo y que realmente tenemos que hacer una psicología social y colectiva, hay a veces que yo me pierdo. Pero, no, es que estoy diciendo justo lo contrario. Es decir, el primer punto es que hay que crear una cultura de la salud mental para que no te pida el psicólogo y el psiquiatra. Claro. Eso es lo que he dicho. A veces uno juzga en base al cargo que ocupa. No tengo el neoliberalismo de decir vamos a inyectar, inocular el estrés o la falta de empatía para que todo el mundo vea mi consulta y hacerme rico. Todo lo contrario, estamos dando charlas donde uno puede expresar libremente lo que siente, cómo se siente, su perspectiva, su sentido de vida, y es más difícil que uno quede atrapado en modo automático porque ya ha reflexionado sobre un tema y sabe con quién cuenta. Si tuvieras un problema tú, sabrías a quién recurrir, no digo instrumentalmente, psiquiatra, psicólogo, porque no es mi etiqueta, que es lo que yo quiero proyectar. Si tengo un problema, ¿puedo contar con alguien?
¿Han pensado en eso ustedes alguna vez? Pero a lo mejor lo que está diciendo ella, no sé, que ella que se siente segura y se siente sana, con una salud mental equilibrada, porque tiene que permitir que otro que ella cree que no está en la misma posición que ella, venga a reventarle su vida. Y tendría que ser la otra persona. Yo he escuchado mucho últimamente, las víctimas son las que van a recibir terapia y los que hacen víctimas son los que están danzando por ahí. Sí, pero la mejor forma de evitar un agresor es tener un conocimiento sobre detectarlo, porque el agresor no te dice, hola, soy un psicópata, che, Claro, claro. Claro. Se quita la máscara cuando ya estás dentro. Claro. Entonces, tener información es importante porque, como dice la compañera, hay que poner límites también a la gente Claro. que nos agrede. Perdón, está haciendo una pregunta. Sí, buenas tardes. En realidad yo quería hacer un poco de reflexión en cuanto a lo que es el tema de la comunicación. Y la comunicación positiva, digamos, dentro de las empresas, dentro de nuestro trabajo, ya sea liceos, escuelas, hospitales, porque también en los hospitales nuestra salud mental también se ve muchas veces afectada. Y yo creo que pasa con la comunicación, y digamos, si nosotros promovemos esa comunicación positiva, valorar a la persona, porque por lo general siempre se dice lo que se hace mal, pero no se reconoce lo que se hace bien. Y esa comunicación positiva pasaría por ahí. Vale. Valorar a las personas, ¿no? Sí. Digamos, los líderes o los jefes, como se llama, para mí yo le llamaría líderes de los jefes, también promueve que el resto de las personas se traten de la misma manera. Claro, ¿no? ahí rescato muchas cosas. Es decir, primero, es importante, si eres empresario, el tipo de líder que quieres ser. Segundo, saber con quién cuentas y adaptar tu respuesta a cada uno de los trabajadores para que sientan realizada su función, integrados dentro de la empresa. Esto es lo ideal, pero hay que nombrarlo para que la gente sea consciente. Pues este es más rígido o excesivo, pues tiene que tener una tarea más práctica en la que él sienta que tiene el control. Este es más creativo explosivo, pues lo pongo a realizar tareas en las que pueda hacer crecer la empresa en el sentido de promoverla hacia adelante con iniciativas creativas y demás. Luego está la dinámica que tú creas, porque al final son dinámicas que se establecen. El jefe puede incluso adoptarla, posicionarse e ir en contra de otro trabajador y hacer un corrillo. Tiene que ser justo, es decir, tiene que ser un tipo que no entre al trapo de declinarse o apoyar un bando respecto a otro, que no tenga filias ni fobias para que no se generen ambientes todavía mayor falta de tolerancia a las discrepancias. Las discrepancias se pueden aportar y no se trata de que todos estén en la misma línea, sino se entiende, sí tiene que haber un liderazgo, pero uno puede expresar su malestar en un ambiente de confianza. Eso sería lo ideal, eso es lo que... Solo tratar sobre esto, que alguien reciba esto, le hace plantearse, oye, me estoy pasando, o todo lo contrario, me estoy sintiendo agredido, tengo que poner límites. Pero hay que explicitarlo, porque hemos tenido una sociedad en la que expresar las emociones está punido, es una señal de debilidad. Y eso es una de las cosas que más lastra la salud mental. Hay gente que no es capaz de identificar. Los adolescentes hablan mucho sobre las emociones, pero a veces tienen dificultad para identificarlas. Entonces, yo creo que es una de las generaciones donde éramos capaces de identificarlas, pero no éramos capaces de expresarlas. O sea, hay temas que, sobre el suicidio, conectando un poco con la ponencia anterior, el otro día, por poner una anécdota, ¿vale? No lo estoy haciendo personal para dar un gancho. Pues reconectamos con un primo de mi padre y falleció la tía política de mi padre. Nos llamaron a Granadilla, no sé si conocen Tenerife, es un pueblo del sur de unos 50.000 habitantes y tal, rural, con bastante desarrollo, pero rural y con tradiciones muy arraigadas y demás. Y yo no tenía un contacto con esa persona hacía 20 años, pero me invitaron al entierro y quería cumplir. Había tenido contacto con el primo de mi padre hacía poco tiempo y fui. Yo no la conocía, la había visto 2 o 3 veces desde que tenía 5 o 7 años, veraneamos en el Médano, que es el pueblo playero que está debajo. Y faltaba alguien para cargar la caja, y yo cargué la caja. Y yo estaba emocionado solo por pensar el daño que estaban sufriendo estos familiares con los que había reconectado hacía meses, por
otras circunstancias, por circunstancias de salud mental de sus hijas y demás, bien reconectada conmigo, oye, qué honor para nosotros, que eres nuestro familiar y tal, que recibimos de ti, pero hace un montón de tiempo no te veíamos y tal, pues mira, ahí estaba yo, que fui a dar mi apoyo estando simplemente, y a veces basta con estar presente. Cargando la caja. Y yo cuando meto en la caja, me giro yo a punto de llorar y veo que están los 3 hijos aguantando al tipo. Yo digo, que notaba que tenía cierta incomodidad de poder llorar. Yo me tuve que ir al baño para llorar por si acaso le estaba rompiendo su forma de procesar el duelo. Pero volví y me dijeron, qué suerte que a pesar de las nubes no ha llovido hoy. Qué suerte. Bueno, Quiero decir, Dios, no me puedes decir, que sé que me lo estás diciendo tras tus ojos, que vas a echar mucho de menos a tu madre, que la querías, y llorar y abrazar a tu hermano y que todo esté bien. Quiero decir, que lo puedas resignificar como alguien importante en tu vida, de la cual has adquirido habilidades, que generas recuerdos que puedes compartir luego con tus familiares. Claro, luego lo piensas fríamente, hay un índice de suicidio muy alto en esa población. Yo tengo 2 tíos abuelos suicidas que son de esa población. Porque expresar el malestar era un signo de debilidad. Es de flojos, es de flojos. Entonces, una institución sana, ya voy a cortar, ¿no? Ahí vas a preguntar. Primero, para hacer esto, y ya te paso, perdón. Identificar lo que siento, ver si va a favor o en contra del patrón que yo quiero llevar, porque las emociones no se controlan, pero sí puedes subirte a la ola o no, y tratar qué pasa. Identificarlo, expresarlo, si encuentro una medida de intimidad que algunas instituciones podían prever o aportar, y tener una devolución incondicional. A veces no necesitas dar lo que decíamos antes, el psicólogo psiquiatra, basta que alguien diga, hostia, lo siento, y esté ahí y sinceramente diga, lo siento, para que uno se sienta conectado y pueda expresar el malestar. Entonces, y todo se trata de equilibrio. De hecho, aunque no lo crean, me he subido aquí porque me estaba mareando, porque me di cuenta que no había desayunado. Estaba balanceando. Desayuno intermitente, no te sientas. Parte de esta jornada de prevención de la conducta suicida en el ámbito laboral, somos bastantes asistentes, trabajadores y trabajadoras de Cabildo, y bastante parte de este personal nos dedicamos a los cuidados de otros y de otras. Como profesional, tanto usted como su compañera de la salud mental, podría hacer alguna aportación para que este Cabildo, espacios como este y algunas otras tips o sugerencias puedan tener para con el personal antes y luego de llegar a puntos donde se escalen los indicadores de ese riesgo. ¿Qué cuestiones podría esta nuestra corporación tener para con sus trabajadores y trabajadoras? Vale, lo que está contemplado, porque a veces se simplifica el problema para hacerlo más efectivo y te das cuenta de cuando hay voluntades de resolución política o no. Uno visita, y lo vuelvo a decir, Barsi va a decir que soy un pelota, no te juro que no soy un pelota. Tiene suerte de tener políticos implicados. Yo fui presidente de la Asociación Canaria de Salud Mental y he visto políticos implicados, políticos que decían, mira, ¿cómo vendo esto bien para tener más votos las próximas elecciones? Porque ahora está en boga esto y si pasa, dejaré de hablar de este tema. Entonces, en cualquier interacción dinámica, uno puede quedar atrapado en una interdependencia en la que se hace daño. Institucionalmente, si tú tienes un contrato laboral estable y permanente y tu jefe ya no te tolera y empieza a machacarte, y no digo el jefe porque ya podría poner la otra parte, si quieres que cuente la otra parte para que vea, para balancear, todo es equilibrio, es un equilibrio. Tiene que haber un tercero que rescata. Es decir, una de
los planteamientos del plan de prevención o promoción de la salud mental es un equipo itinerante de riesgos psicosociales donde de forma anónima alguien puede pedir una interconsulta, se expresan las emociones y tú no eres un policía de la conciencia, eres alguien que dice un mediador de conflicto y reconduces, porque al final en el estrés deshumanizas al otro y puedes tender a atacarlo. Y muchas veces ves conflictos brutales y de repente los sientas y hablan un poco, incluso teniendo... Porque claro, si es una empresa muy jerárquica, ¿bajo qué condición yo voy a poder expresar mi malestar o mi necesidad como trabajador sin ser juzgado o atacado por mi jefe? Que encima me paga, entonces puede tener un condicionante, digamos, que me repercuta en el resto de mi vida y por lo tanto puedo experimentar miedo. Pues un equipo de riesgo psicosocial, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, si quieren, me lo permiten, no pasa nada si es psicólogo, porque a veces, ¿sabes? Buscan perfiles blandos porque dicen, si un psiquiatra lleva la prevención del suicidio en infanto juvenil, van a pastillar a todo el mundo. Y van a hacer aquí y luego se las paso. Y yo traje la guía, yo traje las recetas para todos que tengan más. Qué bueno. Hace directamente un equipo de interconsulta que visite, no como una inspección de Hacienda, sino que vaya pasando por los distintos estamentos y diga, oye, ¿qué tal va la dinámica de la empresa y tal? Desde un punto de vista afable y asertivo, donde se permita la expresión, oye, hemos detectado, algunos están expresando esto, lo que textualizamos, ¿qué es esto? ¿Es una cuestión de ego? ¿Es gente que está saturada del trabajo? ¿Cómo se les puede estimular más? Y dar ciertas pautas para regular. Y no es muy costoso, no es como lo que dicen, pues ahora queremos profesores que sean vocal coach, y queremos que sean entrenadores personales, que nos hagan dibujos animados. Pero un equipo itinerante que dice, pues yo tengo la zona metropolitana y tal, o yo tengo la zona sur y voy allí y tal, tengo una agenda porque no voy a estar ahí como los cazafantasmas esperando que me llamen, como los bomberos, tengo una agenda. Cuando no hay nada que abordar, pues se hace una charla, se hace una meditación. La meditación que algunos dicen que está muy choteada, es una forma de bajar defensas, de bajar el nivel de estrés para pues, ver al otro, que el otro existe. Y entonces es más difícil generar conflictos si tienes empatía. Luego hay gente que nace psicópata, es muy popular, pero ya ahí no puedes hacer nada, digo, es decir, pues al psicópata lo que hace... Los narcisistas y psicópatas vienen solos. Hay que ver lo que se hace con los psicópatas, pero de qué podemos hablar, porque los psicópatas tendrían que tener unas reglas muy estrictas para no poder desplegar su maldad, si quieren. Nacen de otro huevo que no tenga ahí. Moral que clínico, pero habría que poner límites muy estrictos, pero ya por la sociedad moderna que tenemos, los psicópatas y los narcisos tienden a escalar porque no tienen impedimento en darte la puñalada y tenerte por el camino. Entonces se puede crear una cultura, se puede crear microclimas en las empresas de bienestar, sin entrar en utopías del mundo feliz y demás, sin dar el soma, la pastilla de la felicidad a todo el mundo, porque a veces se confunde la felicidad, la salud mental con la felicidad. Y entonces generar estos ambientes de reflexión. Cuando la mente reflexiona, si quieren me pongo muy neurocientífico, el lóbulo frontal que nos hace humanos, que nos hace resignificar los hechos traumáticos, gestionar las emociones, ser menos impulsivos, generar más vínculos, pues gana fuerza como el entusiasmamiento del gimnasio y es más difícil que yo vea al otro como un enemigo. También ya lo nombramos, el tema de estar en la autopista y que alguien te cabrea, que es la primera reacción que tiene, instintiva, de supervivencia, y de repente pasa y que es un ser humano igual que tú y dices, aflojo. Cuando no tienes corteza frontal, igual se baja y te pega una piña. Entonces se trata de, si lo queremos simplificar, que decía antes que simplificar, o mejor adaptar el lenguaje a la audiencia, es interesante. Si tienes suficiente lóbulo frontal, porque dice serotonina, o dice lóbulo frontal, o cortisol, ¿sabes? Como una forma de simplificar para que llegue mejor el mensaje. Si tienes suficiente corteza prefrontal para decir, oye tío, existo yo, pero también existe el otro, y tenemos que estar balanceados. No solo existo yo, ni solo me puedo dar a los demás, dejando que me invadan, porque dejo de cuidarme yo también. La salud mental se trata de equilibrio y las instituciones deberían dar espacios donde el equilibrio se pueda balancear. Y entonces, bueno,
es una idea. Dentro del plan de prevención estaba eso, un equipo de riesgos psicosociales que fomentara lo que todos ya sabemos, pero nadie hace. Deporte, expresión emocional, expresión artística. ¿Cuántas veces no estás atrapado en tu propia cabeza con el todo lo hago mal, no sirve de nada, tal, nadie me quiere, estoy solo? De repente digo una canción y todo es maravilloso. Porque quedó en el papel y no dentro de mi cabeza. ¿Quién quiere decir algo? Sí, cuando una persona está así en ese mundo, ¿no? No siente que no vale nada, que está moralmente excluido y que tal. Nos han dicho unas cosas, ¿no? Como, vale, valorar lo que dice, no desvalorizarlo, tal. Pero ¿cómo aborda una conversación con una persona así, que no tiene absolutamente, siente que no vale para nada, una carga, como digamos en... Vale, hay una cosa que es súper interesante, hay una habilidad que nos hace más humanos, que es lo que se llama teoría de la mente. Teoría de la mente es una función cerebral que nos permite interpretar los estados emocionales y cognitivos o las intenciones de los otros. Que puede, en situaciones de estrés, pues puedes sentirte amenazado y sentir que todo el mundo está en tu contra, o puedes interpretar. Lo bueno, claro, nosotros tenemos que establecer unos criterios básicos. Por eso ella decía, al final te pusieron que da tú primero la charla porque la tienes estructurada y luego la hacemos vivencial. Y acordamos eso, pero no, te anuncié a ti primero, digo, como la de yo la lío parda porque no la tengo estructurada y lo voy a perder. Pero uno tiene que dar la estructura y luego tocar la canción. Sí, la armonía está al servicio de la canción. Es decir, nosotros estudiamos técnica, la practicamos consciente o inconscientemente todos los días en nuestra consulta. En las interacciones humanas que tenemos, fuera y dentro de la consulta, nos autochequeamos. Tú también chequeas al otro. Es decir, antes lo decía alguien, una señal de alerta de conducta suicida que mucha gente no es consciente, es decir, alguien que está súper deprimido y de repente está activo y maravilloso y es ahí cuando se suicida. ¿Alguien me lo podría explicar? El muerto. Preguntarle al muerto. O sea, uno puede creer que no... Claro, si alguien tiene un suicidio consumado, ¿cómo lo vas a preguntar? Pero uno sabe por experiencia. Yo he tenido gente que me ha dicho, para que vean que, rescatando un poco el spoiler, al final, respeté el spoiler para el final. La esperanza es muy importante. La desesperanza es el factor psicológico más importante para el riesgo suicida. Porque cuando siento que estoy solo, que tengo un dolor insuperable, además la angustia es jodida, porque es ponerte unas gafas, decir, no hay futuro, estoy solo, nadie me ayuda. Si voy a vivir siempre así, por eso está interesante el pensar, oye, hasta esta sensación tan desagradable pasará y no pasará porque yo me quito la vida. Tengo que buscar gente que me rescate. Entonces, he tenido gente, puedo contar una anécdota que es bastante ilustrativa. Un paciente con una depresión resistente de 5 o 6 años, con componente genético, yo había ya tratado al hermano, que viene, que me lo derivan en una camilla con un estigma suicida, con un hematoma cervical, porque se había intentado ahorcar y del sobrepeso partió la cuerda. Algunos dirán, pues mira, por primera vez el sobrepeso salva una vida, ¿sabes? La obesidad salva una vida. Bueno. Pero más aparte, el tipo decía, es que llevo 5 años sufriendo. Llevo 5 años sufriendo. He estado en 4 psiquiatras, 8 psicólogos, he tomado tal, he tomado cual. Yo lo que más ingresado, empezamos a estudiar el caso, pum. A las 3 semanas, tío, me dijo, tío, estoy bien. ¿Sabes? No sé cómo hace 3 semanas, quería quitarme la vida. Entonces, ¿Qué había pasado? Pues tuvimos que buscar combinación de fármaco, tal, neuromodulación, estravato. Ustedes piensan, no, tú analizas a los pacientes te analizan a ti. Si tú no tienes esperanza, tú puedes decir, no, te vas a poner bien, no, vamos a probar, vamos a tal. Si te notan frío, si te notan que realmente no les importa,
no estás haciendo más que con palabras seguir regando la desesperanza. Entonces, claro, hay que estar muy motivado. Pero bueno, todavía la sociedad moderna no lo promueve, pero todavía se cree en el ser humano. Yo creo en el ser humano todavía. Sí, mamá está la piel, qué mal. Entonces, bueno, todos sabemos que hay cosas que rebajan el estrés, que el estrés se tiene la empatía, el deporte, la meditación, la expresión emocional, la expresión artística. Perdón, me estaban preguntando. Buenos días, doctor. Yo trabajo en una gasolinera y hace por ahí unos 20 días con una chica que precisamente iba para el risco de Comara a suicidarse. Es el punto. Seguramente no tenía combustible para llegar hasta allá y precisamente llegó allá y yo la vi como muy afligida. ¿Sí? Sin embargo, yo no me dediqué a atenderla, simplemente me preocupó, porque pues también soy psicólogo, y yo vi unas conductas en ellas que pues obviamente yo veía lágrimas en sus ojos, y yo tuve, digamos, el atrevimiento de preguntarle qué le pasaba. Y fue allí cuando me dijo que quería suicidarse. ¿Ya? Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue decirle, ¿la puedo abrazar? Yo no te conozco, pero quiero abrazarla. Y esa chica me abrazó tan fuerte y yo creo que se estacionó, se desahogó un poco más y esperó a que llegara un familiar, porque inclusive ya la policía local ya estaba en su casa, a lo mejor ya había dejado una señal. Entonces yo pienso que todos los que estamos acá somos multiplicadores, digamos, de conocimiento y de ayuda. En algún momento de nuestras vidas vamos a hacer, digamos, esos primeros auxilios psicológicos para un amigo, un familiar, para la pareja, ¿sí? Entonces, la empatía es muy importante, porque si yo en ese momento me hubiera dedicado solamente a cobrarle el combustible que se echó, a lo mejor el suicidio consumado estuviera hecho. Es interesante porque... Y fuera de eso, le dije, mira, ¿me puedes dar tu número? Y durante esos días yo le escribía, mira, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Ya me encuentro mejor? ¿Necesitas ayuda? ¿Quiere que te ayude en algo? Y era una persona totalmente desconocida para mí, ¿ya? Pero yo pienso que, o sea, le queda a uno como la satisfacción personal. Claro, Porque hasta ahora yo le escribo, mira, ¿cómo estás? Por lo menos los estados los puedo ver. Por lo menos los estados los veo y digo, está bien, está alegre, está en su rutina de su trabajo, está practicando su deporte, ¿ya? Entonces yo pienso que, o sea, yo felicito, digamos, el Cabildo y estoy acá porque todo lo que sea de salud mental para mí me emociona y, hombre, los docentes, o sea, yo digo que yo prefiero que en estas salas estén más padres de familia, más docentes, porque es el futuro que vamos a tener más adelante. O sea, nosotros, gracias a Dios, ya logramos una educación, ¿sí? Nos preparamos, pero nos falta lo más difícil, ¿sí? Que es transmitir, de claro, que las personas tengan la conciencia de también ayudar. En una cultura que no premia la empatía, de hecho, que incluso puede pensar que la empatía es un cierto grado de estupidez, poner un paraguas, iba a decir el Cabildo, pero las personas que lo forman, donde se pueda hablar esto y se pueda gratificar con un aplauso, el que hable sobre una respuesta empática que tuviste que fue promotora de salud o de bienestar, si lo prefieren, para no meternos en el modelo médico, pues es emocionante. Si ahora, Lorena, querés escribir
escribir que al final se enamoraron y encontraron sentido de su vida. Ya puedes empezar a buscar un final. Ya sigamos. Maravilloso. Ya me quedé hilando las Una historias. casualidad y el hecho de que se quedara sin gasolina hizo Además, que encontrara el sentido de precioso. su vida. Precioso. Porque se trata de eso, de buscar una vida con sentido y balancear entre un sentido intrínseco, lo que yo valgo, la autoestima, lo que yo genero, respecto a lo que me devuelven, el no estoy solo, no estoy desconectado del resto. Y yo creo que ya me enrollé mucho. Así que gracias por estar, gracias a Monse, y ahora si quieres ronda de preguntas, lo que sea, aquí estamos. ¿Alguien quiere hacer una reflexión, una pregunta? Yo quería preguntar. Voy a poder sentarme porque sin marea.